El conflicto armado en Colombia luchó por sobrevivir durante más de 50 años. Para dicho fin, recurrieron a cometer actos que son considerados delitos de lesa humanidad, tales como el secuestro. Los secuestros en Colombia ocurren porque existen unas instancias de poder y es necesario demostrarle a los otros que se puede sembrar terror y temor en la gente. Uno de los que más causó impacto en Colombia fue el de Pablo Emilio Moncayo, conocido como el secuestro más largo de la historia, porque duró 13 años. Pero él no estaba solo, ya que contaba con su padre Gustavo Moncayo, quien lo amaba y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Bueno, hay que partir de una premisa. El cumplimiento o la garantía de los derechos humanos es una responsabilidad estatal, solamente estatal, por cuanto asume como Estado ese deber con sus ciudadanos. Un individuo no asume la responsabilidad de garantizar los derechos humanos de otro individuo. Después de 10 años de que su hijo estuviera en cautiverio, la desesperación por no saber qué sucedería con Pablo Moncayo lo llevó a tomar medidas drásticas. El 17 de junio del 2007 inició una marcha por la liberación de su hijo. Dicha marcha duró casi 3 meses, iniciando en Sandoná, Nariño, y culminando en Bogotá el 1 de agosto del 2007. Hay que resaltar que se centró la posibilidad de la noticia en el hecho del recorrido del profe y no todo lo que se hizo. Recordemos que si bien su hijo estuvo secuestrado durante los 10 años anteriores al inicio de la marcha, él inicia con una recolección de firmas. La marcha de Gustavo Moncayo, como en ese momento se le decía, el profesor Moncayo, efectivamente fue una marcha y una lucha por los derechos humanos teniendo en cuenta el contexto de la época. En estos momentos todos despreciamos el acuerdo de paz y vemos de manera displicente la finalización del conflicto, pero en ese momento era otra las condiciones del país. Habían personas que estaban secuestradas por más de 12 años y la marcha del que en ese momento se le llamó el Caminante por la Paz o el profesor Moncayo, sin duda fue una demostración no solo de la importancia de la presión de un individuo, sino del acompañamiento nacional e internacional para sensibilizarse ante el dolor que en ese momento significaba el secuestro. Sin escatimar tiempos ni esfuerzos, recorrió una distancia a pie de más de 1000 kilómetros por la liberación de Pablo, una víctima más del conflicto armado en Colombia. Ahora, lo que hay que ver acá es que lo que se intentó fue mostrar como si un ciudadano promedio lograra una gran movilización. Y si bien inicia de esta forma, detrás hay un proceso político, social y de crítica a todo lo que está pasando en el marco de la paz, de la violencia y del conflicto armado colombiano en las diferentes posiciones que ha llegado con el recorrido en las ciudades en las cuales llegó. El Caminante por la Paz, durante su recorrido por las carreteras del país, captó la atención internacional como a los colombianos y el apoyo de los medios que exponían su travesía y mensaje de paz. Normalmente la solidaridad es poner un post o algunos ir a marchar con él, pero una solidaridad real, pues creo que no. Que la solidaridad real es que todo el país presione para el gobierno para que entablen ciertas negociaciones para que la gente sea liberada. Entonces, desde mi perspectiva, la sociedad colombiana no fue solidaria con ninguno de los 3 soldados que fueron secuestrados. El 19 de noviembre del 2007, Moncayo padre inició otra marcha, desde Bogotá hasta Caracas, Venezuela, para encontrarse con el expresidente Hugo Chávez, quien quería poner su granito de arena junto con el expresidente Álvaro Uribe Vélez para dialogar con las FARC y facilitar la liberación de su hijo. Dice el profesor Moncayo que la presencia del Estado tiene que ser diferente a los soldados. Justamente porque no había presencia de soldados y policías, porque no había preocupación por la seguridad, el país solo habían tomado guerrilla y paramilitares.
Y lo que sí hay que ver es que la movilización que genera Moncayo, no solo en el orden práctico de caminar, sino en el orden práctico de ayuda que existe y del apoyo que se da incluso en redes sociales y medios de comunicación, es la perfecta conclusión de cómo desde lo individual y la acción individual permite una acción colectiva y entre tanto también unos cambios jurídicos. Luego, a partir del impacto mediático, el profesor logró viajar a Europa, recorriendo países como Francia, Bélgica, España e Italia, hasta que el 10 de octubre del 2007 se reunió con el Papa Benedicto XVI por 5 minutos para hablar sobre la necesidad de un acuerdo humanitario. En un comienzo tomé la decisión de crucificarme y más o menos aproximadamente en un mes estuve mirando cuál sería el sitio de mi mano donde podía colocar el clavo para que no afectara los músculos, porque de todas maneras la vida continúa. Toca tierra, llega el helicóptero de la Libertad. Allí viene Pablo Emilio Moncayo, luego de 12 años y 3 meses de estar retenido por la guerrilla de las FARC. El 30 de marzo del 2010 es liberado el sargento Moncayo, en una operación conjunta colombo-brasileña, quitándole enseguida las cadenas a su padre, que llevaba desde hace 4 años como protesta por el cautiverio de su hijo. Lo que hay que ver es cómo esto se capitaliza después en el marco de lo político electoral, y también existen unas figuras que terminan agarrando este hecho para poder generar algún tipo de controversia y entre tanto aparecer en la opinión pública. Es el caso de la senadora Piedad Córdoba, quien finalmente, días antes incluso de la elección, termina por recibir las coordenadas oficiales para la liberación y entre tanto generar ya todo el proceso mediático posterior como si esto fuera una historia de inicio, nudo y desenlace y no realmente un momento histórico de choque que permitiría un cambio social frente a una postura crítica del Estado, de las acciones de liberación y de las crisis humanitarias que teníamos con todas las personas que han sido secuestradas. El cambio es radical, me deja supremamente admirado. Todos los avances tecnológicos, pues de lo poco que he visto hasta ahora. Si se ve desde los protocolos que se aplicaron en ese momento, no hay una violación directa a los derechos humanos porque las liberaciones se dieron de acuerdo a unos estándares que hay desde el derecho internacional. Tras recobrar la libertad, Pablo Emilio Moncayo le escribió una carta a su padre, donde expresaba un profundo agradecimiento con el siguiente párrafo. Pues tú, al igual que lo narrado en el libro sagrado, emprendes una larga lucha, una caminata en busca de tu hijo perdido. Arrebatado por la intolerancia, la violencia y lo peor, la indiferencia de los que se autoproclaman buenos.